Buenos días, jóvenes. El tema del día de hoy que vamos a desarrollar con ustedes viene a ser la década del 50. En otras palabras, a esta década también se le conoce bajo el siguiente título, se le conoce básicamente como el Ochenio de Odría. En otras palabras, vamos a hablar el gobierno de Manuel Apolinario Odría, ¿no? El Ochenio de Odría. Odría asume el poder, jóvenes, en el año de 1948, asume el poder, hasta el año de 1956. Pero para poder hablar sobre este gobierno de Manuel Apolinario Odría, primero nos vamos a preguntar qué es lo que pasó directamente en el mundo. ¿Qué es lo que pasó en el mundo? Y en el mundo lo que va a estallar, lo que va a suceder específicamente dice, en el mundo estalla pues la denominada guerra de Corea. Vale decir, por un lado, lo que viene a ser Corea del Norte, y por el otro lo que vendría a ser justamente Corea del Sur. Corea del Norte es un país de tendencia ideológica comunista apoyado por Rusia y China. Corea del Sur apoyado por los Estados Unidos. ¿Okay? Posteriormente te dice qué es lo que pasaba en el Perú como antecedente. ¿Qué es lo que pasaba en el Perú como antecedente? En el Perú lo que había sucedido en el Perú viene a ser lo que habíamos hablado la semana pasada, la denominada primavera democrática. La denominada primavera democrática. Por un lado, lo que viene a ser el gobierno de Manuel Prado Ugarteche y el gobierno de Bustamante y Rivero. ¿Okay? Entonces vamos a entrar directamente en cuáles son las características de este gobierno de Manuel Apolinario Odría. En primer lugar, vamos a hablar el llamado aspecto político. ¿Qué es lo que va a suceder en el panorama político? Lo que va a llegar a suceder en el panorama o el aspecto político, en que el gobierno de Manuel Apolinario Odría, para llegar al poder, llega al poder a través de un denominado golpe de Estado. Un golpe de Estado. Ahora, ese golpe de Estado se lo va a dar directamente a Bustamante y Rivero. Bustamante y Rivero. Con la cual Bustamante y Rivero llega a tener un corto periodo desde 1945 al año 1948. 3 años de gobierno. El partido político por la cual Manuel Apolinario Odría se va a ver respaldado, el partido político viene a ser justamente el denominado Partido 1, Unidad Nacional Odriguista. Pero ¿por qué se va a llegar a caracterizar este gobierno? Este gobierno se caracteriza por una dictadura y un autoritarismo. Una dictadura y un autoritarismo. Pero a la vez va a llegar a aprueba la ley, la llamada Ley de Seguridad la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué finalidad tenía la Ley de Seguridad Interior? La finalidad de la Ley de Seguridad Interior es perseguir a sus adversarios y tener el control absoluto de la sociedad peruana. Dentro de sus adversarios se encontraba justamente
Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre. Cuando Víctor Raúl Haya de la Torre es perseguido por el gobierno de Odría, Víctor Raúl Haya de la Torre se va a asilar en la Embajada de Colombia, pero con sede en el Perú, lo que quiere decir vendría a ser su segundo exilio político de Víctor Raúl, dado que en el gobierno de Leguía su primer exilio fue mandarlo directamente a México. ¿Cómo es que Manuel Apolinario Odría llega al poder? Él llega al poder siendo apoyado por el ejército peruano, como también llega al poder siendo apoyado por la clase de la oligarquía. Entonces, estos son los hechos más connotados del gobierno de Manuel Apolinario Odría, que va a utilizar el término bajada al llano. En el aspecto económico, ¿qué es lo que va a llegar a suceder en el llamado aspecto económico? Vamos a verlo acá. ¿Qué es lo que sucede en el aspecto económico? En el llamado aspecto económico sucede lo siguiente. Mira acá. El llamado aspecto económico. En el aspecto económico, punto 1, te manifiesta que hay un aumento de las exportaciones, o hay un auge de las exportaciones. Pero ¿por qué hay un auge de las exportaciones? Es que el mundo se encuentra en posguerra fría entre Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, cuando hay aumento de las exportaciones, quiere decir que Manuel Apolinario Odría favorece al denominado capital al llamado capital extranjero. ¿Y quién vendría a ser ese capital o ese capitalismo extranjero? Tú ya lo conoces, vendría a ser directamente los Estados Unidos. Entonces, quiere decir que Odría, al favorecer al capital extranjero, ellos van a venir a invertir directamente sobre nuestras materias, el petróleo, posteriormente la mina de cobre. Pero al darle el favoritismo al capital extranjero, Odría perjudica ¿a quién? Perjudica a la burguesía nacional. Pero ¿por qué perjudica a la burguesía nacional? Aquellos que se dedicaban al negocio de planta lechera, mantequillas, frutas. ¿Por qué? Porque la burguesía no estaba en la capacidad de competir en condición de igualdad económica con los Estados Unidos. Entonces, esto va a llegar a ¿qué? Que esto lleva a que se realicen en el Perú diversas manifestaciones sociales. Se produce diversas manifestaciones sociales al interior del Perú. Esto va a conlleva a que el gobierno de Odría viene a ser un gobierno clientelista de los Estados Unidos, un gobierno entreguista también de Norteamérica. Llega al Perú justamente el economista Julius Klein llega al Perú. Y Julius Klein llega al Perú para tratar de ver sobre el costo y el control del precio del dólar.
Cuando él llega al Perú, sale a favor de los intereses de los Estados Unidos. Y aparte que Odría, al favorecer al capital extranjero, al capitalismo norteamericano, también está haciendo favores a la clase de la oligarquía, y la oligarquía apoya también al gobierno de Manuel Apolinario Odría. Muy bien. Si hablamos de que Odría está favoreciendo al llamado capitalismo extranjero apoyado por la clase de los oligarcas en el Perú, esto va a conllevar, en otras palabras, conlleva que en el aspecto social, ¿qué es lo que va a pasar en el aspecto social? Vamos acá, ¿qué sucede en el aspecto social al interior del Perú? En el aspecto social, lo que va a llegar a ocurrir es lo siguiente. Hace un momento te manifesté que Odría favorece al capitalismo extranjero y siendo apoyado por la clase o la élite de los oligarcas y el control del precio del dólar. Esto va a conllevar que al interior del Perú se van a originar diversas manifestaciones sociales. Hoy en día, en la actualidad, se llama manifestaciones regionales, ¿no? Entonces, pero para la época viene a ser, dice, manifestación una manifestación social. La primera institución universitaria que se va a mostrar contrarios y reacios al gobierno de Manuel Apolinario Odría viene a ser justamente la llamada Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Y a la vez ella va a ser apoyada por el Frente Único de Trabajadores. Por el Frente Único de Trabajadores. Frente Único de Trabajadores, ¿no? El Frente Único de Trabajadores. Este Frente Único de Trabajadores y esta manifestación de la UNSA va a llegar a tener por lo menos una duración de 6 a 9 meses, donde van a ser apoyados por otras instituciones públicas de la sociedad limeña. De la guarnición, una parte del ejército de Iquitos también se rebela en contra de los malos métodos y estrategias que estaba empleando Manuel Apolinario Odría. Ahora, ¿qué es lo que ellos reclamaban? ¿Qué es lo que ellos estaban reclamando? Lo que ellos estaban reclamando, en otras palabras, es la renuncia de Odría. Entonces, ellos reclaman, dice, la denominada renuncia, la llamada renuncia de Manuel Apolinario Odría. Odría se va a mostrar reacio, no va a querer dejar el poder, pero ya por insistencia y por presión, los primeros que van a renunciar vienen a ser sus ministros. Uno de ellos es Esparta Sañartu, Zenón Noriega. Al renunciar los ministros a sus cargos, eso también significó una presión para Odría, y Odría decide renunciar y dejar el poder. Pero también exigían otro pliego los manifestantes. Los manifestantes tenían un planteamiento o otro reclamo, como es la aprobación de la ley 111, que viene a ser, dice, la aprobación de la ley 111, o conocido también como la ley de los 3 palitos, en reconocer los beneficios del trabajador, reconocer los beneficios del obrero. Entonces, estos son los hechos más característicos de este gobierno de Manuel Apolinario Odría. Pero, ¿qué es lo que va a dejar Odría como obras? Dentro de las obras de Odría, dentro de lo que viene a ser las obras, tenemos las siguientes obras. Por ejemplo, tenemos lo que es las denominadas unidades escolares, como por ejemplo el Alfonso Ugarte, el Melitón Carvajal. Siguiente obra de Odría viene a ser justamente el estadio
el Estadio Nacional, el Estadio Alianza Lima, el Estadio Elolo Fernández. Las obras más importantes del gobierno de Manuel Apolinario Díaz, ¿no? Las unidades escolares, hoy en día llamado instituciones educativas estatales, el Estadio Nacional, el Estadio Alianza Lima y el Estadio Elolo Fernández. Entonces, este gobierno que estaba manifestando termina su periodo a través de su propia renuncia. Su partido político de él, acuérdate, se llamó el Partido 1 Unidad Nacional Odriguista. Unidad Nacional Odriguista. Un gobierno caracterizado por ser un gobierno reacio, autoritario, dictador, persiguió a diversos líderes políticos de la derecha como también del sector del comunismo. Este gobierno, al renunciar, intenta nuevamente postular para las llamadas elecciones de 1956, siendo apoyado por su propio Partido 1. Pero en el año ya de 1956 ya no va a tener aceptación por la población peruana, sino que en ese año va a ser elegido segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Su esposa de Manuel Apolinario Díaz se denominó María Delgado, conocida como la Eva Perón en el Perú. ¿Pero por qué conocida como la Eva Perón? Porque ya en la década del 60 había gobernado Domingo Perón en la Argentina y su esposa se llamaba Eva Perón, y la mujer era una mujer reacia también de carácter, con un gesto noble que realizaba gestiones y acciones para la propia sociedad argentina, y esa misma característica llegó a tener la esposa María Delgado de Manuel Apolinario Odría. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. El gobierno de Odría es bastante corto. Nos vemos la siguiente semana por este mismo canal. Chao, cuídate.